Le voy a hablar de un profeta llamado Amós. ¿Cómo se llamaba? Fuerte, 1, 2, 3. No, con más fuerza, vamos. 1, 2, 3. Excelente, Amós. Resulta que Amós se dedicaba a cuidar ovejas. Era pastor de ovejas. Y no solamente era pastor de ovejas, también se dedicaba a cultivar higueras. Era su profesión. Y un día Dios lo llamó, y lo llamó en un momento bien particular. El reino de Israel se había acabado de partir en dos. Y mientras que en el reino del sur se había quedado Judá, Jerusalén, la misma ciudad donde estaba el templo. Es más, ciudad en la que vivíamos, nada más que él estaba en la frontera con el reino del norte, que se llamaba Israel. Y en aquel reino se había levantado un rey muy malo. El tipo era peligroso, era malo y estaba confiado en su poder. Y Dios llama a Amós, sí, a un hombre de allá abajo, a un anónimo, a uno que, a ver, para esa tarea uno escogería a alguien un poco más relevante, pero es que a Dios no le importa las características ni las condiciones sociales, económicas, culturales que tú tengas. Dios escoge a quien quiere para cosas significativas y relevantes. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. Si no, levante la mano todo el que tiene esposo o tiene esposa, novio, novia y está hoy aquí. Si no, mire, si no hubiera sido por Dios, usted no hubiera podido, hermano, con esa nariz que el Señor le puso a usted, querido. Fue la mano poderosa de Dios que lo ayudó. Digan amén, muchachos, por favor. Eso. Usted tan feo con esa muchacha tan bonita, es la pura gracia de Dios. Y entonces escogió a Amós para irle a predicar a ese rey. Permítame usar una comparación para que usted entienda más o menos qué significaba. Es como si hoy tomáramos a una persona de un trabajo normal, común y corriente. ¿Me pueden ayudar con una sugerencia, por favor? Un empleo normal, que no, obviamente no es un mal empleo, pero es un empleo común. A ver, deme uno. Call center. Es como si hubieran escogido a un muchacho que trabaja en un call center para que vaya y le dé un mensaje de parte de Dios a Vladimir Putin. ¿Se lo imagina? Usted es el encargado de ir a darle palabra de Dios a Vladimir Putin. O sea, lo primero que diría el call center es, ¿no hay forma de que vaya otro un poquito más? No sé, ¿cómo me presento yo allá en Moscú? Necesito hablar con Vladimir. ¿Quién lo recibe? Más o menos así fue lo que le pasó a Amós. Fue nombrado para irle a hablar al rey más poderoso de la época, más sanguinario de la época y más soberbio de la época, llamado Jeroboam. El libro se basa en eso. Y aunque hablaron de muchas cosas, hoy le voy a enseñar un fragmento que mientras lo leía en mi tiempo con Dios, fue de esas citas bíblicas que la leí y dije, aquí hay algo, pero no lo había descubierto. Lo volví a leer y nada, pero aquí hay algo, y lo encontré por fin. Y cuando lo encontré, nació este mensaje que es el que hoy le voy a compartir en estos minutos, el cual titulamos de la siguiente manera. Va a aparecer en la pantalla a la cuenta de 1, 2 y 3. Corrupción espiritual. Quiero que por favor lo lea conmigo con suprema fuerza. Tenga la bondad. 1, 2, 3, ¿cómo se llama? Corrupción espiritual. Amós le dijo muchas cosas al pueblo, pero estas palabras que quedaron encriptadas en este mensaje me impactaron muchísimo, porque dije, definitivamente, cuando una persona no toma ni tiene cuidado de su vida y de sus decisiones, puede caer fácilmente en este gran peligro llamado corrupción espiritual. A los 18 años pisé por primera vez una cárcel, gracias a Dios, no como un preso, sino como un predicador. Y cuando llegué a aquella prisión y entré a ese lugar y empecé a conocer historias y empecé a hablar con muchas personas, me llamó profundamente la atención encontrarme con muchas personas que me contaban su historia y su vida, y no se alcanza a imaginar cuántos de ellos jamás planearon terminar en una cárcel. Nunca. Tenían una vida muy normal, una vida muy común, una vida muy corriente, una vida muy del natural, pero poco a poco se fueron torciendo y fueron entrando a costumbres y a prácticas que no debían entrar. Eso se llama corrupción. Pero permítame ir a la palabra, porque esta es la matriz de la cual hoy voy a enseñarte. Amós, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Vamos a leer. Elegí a algunos de sus hijos para ser
profetas, y a otros para hacer ¿qué? ¿Está leyendo conmigo? Y a otros para hacer ¿qué? Nazareos. Pase al siguiente versículo. ¿Acaso pueden negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. Siga por favor. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino. Siga por favor. Y les ordenaron a los profetas: cállense. Y este texto es profundamente valioso para lo que hoy te voy a enseñar. Pero quiero que tengas toda tu atención puesta en estos principios. Partiendo de esta situación, Amós denuncia la corrupción en la que el pueblo había entrado. Amós, de una forma muy frontal, le dice: ustedes se te pegaron una torcida impresionante, y empieza a hablarles de las consecuencias de sus actos. Y es que ¿a quién le gusta que le hablen de las consecuencias de sus actos? ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos puesto a hacer cosas que sabemos que no nos convienen, que no son correctas, que no están bien, que van a producirnos problemas, pero no queremos que nos digan lo contrario? Queremos permanecer en ese lugar. Y nos dicen: mira, pero eso no está bien. No me importa, yo quiero vivir la vida, yo quiero vivir el momento. Es como el que paga con una tarjeta de crédito. Vea, pero eso vale 10 millones. Sabe esa vaina ahí. ¿Y de dónde va a pagar? No importa, yo quiero disfrutar el momento. Y por disfrutar el momento, muchos de nosotros nos hemos olvidado que todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, tarde o temprano tendrá un resultado en nuestras vidas. Y eso fue lo que Amós les vino a decir. Por eso el mensaje de Amós pues no gustó mucho. Él les estaba diciendo: si ustedes van a seguir de esa manera, les tengo que decir lo que les va a pasar. Y les empezó a contar las consecuencias de la corrupción, porque a fin de cuentas la corrupción siempre tendrá consecuencias. Mírame a los ojos y escúchame: siempre tendrá consecuencias. Te lo voy a volver a repetir: siempre tendrá consecuencias. Hay gente que dice: pastor, pero yo he hecho tantas cosas y no pasa nada. Que no pase nada no significa que no va a pasar. La corrupción es capaz de... Mire, basta solamente con ver las noticias. Gente que en medio de su corrupción ganó, adquirió, alcanzó y estaban felices. Parece que sus delitos nunca iban a salir a la luz y ahora aparecen en las noticias. Fulano ha sido llamado a indagatoria, fulano ha sido llamado a presentar cargos. ¿Por qué razón? Por delitos de hace 10, de hace 15, de hace 20 años. Hace poco escuché la historia de un hombre que fue llamado a rendir indagatoria porque cuando tenía 18 años abusó sexualmente de una niña. Era una menor de edad. Habían pasado 15 años, pero la ley colombiana dice que los delitos sexuales no prescriben. Por lo tanto, aunque pasen los años, si una mujer decide hablar y decir: es que este señor a esa edad me tocó, vuelve y se levanta todo. Y ahí estaba un hombre casado, con familia, con hijos, que había dejado su pasado en el pasado, pero que por causa de la corrupción seguía vigente. ¿Cómo se sentiría una persona así? Ya no lo hice, ya no me sucedió. Pero ¿por qué tengo que responder por cosas que eran de mi pasado? Porque así es la corrupción. Te da, te entrega y tú crees que no va a pasar nada, pero tarde o temprano llegará la cuenta de cobro a tu vida. Y fue eso lo que le dijo Amós al pueblo. Y entonces, dentro de todo lo que les contó, les advirtió que vendría un pueblo muy malo, muy sanguinario, y ese pueblo iba a ser usado por Dios para traer juicio sobre ellos. Es más, les hizo unas advertencias supremamente explícitas acerca de cómo iban a ser las consecuencias de sus actos. Pero ellos no creyeron. ¿Y sabían ustedes de que aquel pueblo que fue usado para castigarlo fue nada más y nada menos que los asirios? ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? 1, 2, 3. Pues dentro de todos los imperios pasados, los asirios fueron los peores. Si tiene niños cerca de usted, por favor, tápele los oídos para que yo pueda decir lo que voy a decir. Los asirios tenían una particularidad: fueron los primeros en inventar la muerte por empalamiento. Atravesaban a las personas en su totalidad. Llegaban a las ciudades que conquistaban y hacían pilas de cabezas de las personas con las cuales ellos habían terminado, solo para que las personas que llegaran dijeran: los asirios son terribles. Es que en realidad lo eran el peor de los pueblos, y ese pueblo fue escogido para tomar castigo sobre el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que se demoró 208 años en llegar las consecuencias del castigo.
¿Cuántos años? 208 años. Eso es demasiado tiempo. Y es que es el gran problema que muchas personas no han entendido. Donde hay corrupción, habrán consecuencias. Puede que se demoren, pero habrá consecuencias. Y hoy estoy aquí como pastor para enseñarte cómo evitar esas consecuencias en tu vida. ¿Está listo para ese mensaje? ¿Está listo para aprenderlo? Por favor, lleve la mano a su corazón y diga: Señor, te pido por favor. Vamos, ore conmigo y diga: te pido por favor que saques de mi vida. Vamos, repítalo conmigo, diga: saca de mi vida toda corrupción. Si he permitido, vamos, repite, todo el mundo conmigo, diga: si he permitido que en mi vida haya corrupción, hoy a través de este mensaje te pido, límpiame en el nombre de Jesús. Alguien diga amén y aplauda al Señor con fuerza. ¿Qué es la corrupción? Permítame mostrarle algunos puntos importantes. ¿Qué es la corrupción? Vamos a diagnosticarlo. Mire, aquí está. ¿Qué es la corrupción? Colóqueme la imagen, por favor. Ahí está. Primero voy a leerla y luego la parafraseo, porque son conceptos demasiado técnicos. ¿Listo? Entonces lo leemos técnico y después lo transportamos al colombiano. ¿Están listos? 1, 2, 3. Dice: abusar del poder para hacer cosas ilícitas o indebidas. ¿Qué significa eso? Personas que se aprovechan de su posición para hacer vainas que no deben hacer. Personas que dicen: es que como yo tengo autoridad, como yo tengo dinero, como yo tengo fama, como yo soy conocido, como yo tengo cierta incidencia en cierto lugar, entonces lo puedo hacer y no pasa nada. Primera característica. Segunda, carencia o debilidad de mecanismos que garanticen transparencia. Eso también trae corrupción. Cuando empezamos a hacer cosas escondidas y no nos interesa que salgan a la luz. Cuando empezamos a hacer vainas turbias, pero las tapamos lo suficientemente bien y no queremos que nos las controlen, que estén ahí escondidas. Eso es lo que nos encanta. Que si de repente hay un retén de la policía y no tenemos SOAT, que no nos busquen el SOAT. Ahí está tapado. Aquí viene otro: reforzamiento de acciones individuales que sustituyen los valores éticos y morales. Dicho de otra manera, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, así sea malo. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta, así sea inmoral. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta, así no tenga ética. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta, así pase por encima de los demás. Pero mire la última, y es esta: impunidad en los actos indebidos. Dicho de otra manera, yo quiero hacer lo que se me dé la gana y que no pase. ¿Lo puede terminar conmigo, por favor? Quiero hacer lo que se me dé la gana y que no pase corrupción. Ahora, quiero mostrarle dos cosas que encontré en la palabra del Señor. Y la primera de ellas es cómo se entra en esa corrupción espiritual. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de la corrupción? Porque en la corrupción nos solemos confundir, porque hay gente que cree que porque le está yendo bien, están viviendo bien. Y quiero que me mire a los ojos y escuche esto: a usted le puede ir bien aunque esté viviendo muy mal. Pero la corrupción tiene una característica, y es que todo lo que crece de manera corrupta perece tarde o temprano. Le voy a volver a repetir esas palabras. Todo lo que crece de manera corrupta perece tarde o temprano. Así que no se confunda, porque yo he escuchado a mucha gente que le dice: ¿cómo le está yendo? ¡Oh, súper bien! Usted viera, pastor, voy en victoria. Quiero que escuche esto, porque es como el dinero que alguien se roba. Dinero robado jamás rinde. Dinero robado jamás representa prosperidad en la vida. Como llega, se va. De la misma forma, cuando tú empiezas a construir tu vida de una manera incorrupta, nunca vas a ver los resultados, nunca vas a ver la bendición de Dios, porque es un crecimiento irreal, es un crecimiento falso, es un crecimiento equivocado. Les voy a abrir mi corazón. Una de mis más grandes torturas cuando empezó mi ministerio en la música, ¿sabe cuál fue? Yo quiero tener seguidores. ¿Quería tener qué? Y entonces me metí en la película de que yo tenía que ser un artista. Ya yo no quería andar por la calle, porque decía: no, ¿cómo me van a ver en la calle? Juan Pablo Lerman, semejante criollo, lo más parecido a Firulais en carne y hueso. Y no, yo no creía en nadie.
Lancé mis videos y empecé a sentirme mal porque yo decía, estos videos no están teniendo reproducciones. Yo me imaginé que esto iba a ser como más poderoso, y entonces empecé a hacer las cosas en mis propias fuerzas. Me empecé a comparar con otros y yo decía, pero estos sí tienen seguidores y yo no tengo seguidores. Eso no puede ser así. Entré a Google y ¿cómo hago para tener más seguidores? ¿Y sabe qué hizo el pastor? Pagué para tener seguidores. Que respeten. Ahora sí. Cuando la vida está vacía, la llenas con vainas más vacías todavía. Así no me diga amén. Cuando la vida está vacía, tú crees que tú vales por lo que otras personas digan. Tú crees que tú vales por lo que otras personas piensen de ti. Y eso te puede llevar a entrar a la corrupción. ¿Qué es la corrupción, pastor? Hacer las cosas a mi velocidad, a mi manera, en mi tiempo y en mi forma. Pero quiero que escuches esto, porque más grande que el impacto en las personas es el impacto de tu vida delante de Dios. Cuando a Dios le agrada una persona, cuando Dios tiene un proyecto contigo, Él va a permitir que ese proyecto vaya paso a paso, y tal vez no va a ser muy rápido, tal vez no va a ser muy acelerado, pero yo he visto gente crecer muy rápido y destortillarse a la misma velocidad, porque no entendieron que el crecimiento que haces en tus fuerzas jamás se va a comparar al crecimiento que Dios va a traer sobre tu vida. Yo tuve que aprender y renunciar a eso cuando entendí que no era yo, que no era lo que yo hacía, que no eran mis canciones, que no era mi talento, que lo más importante era pararme en un lugar y decirle a la gente, así te olvides de mi nombre, así te olvides de mis canciones, quiero que no te olvides de algo: Cristo es el Señor y tú lo necesitas a Él, el resto es basura. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Ahora no me importa. Una vez llegó y le dije, ¿quién es usted? Yo me presento, yo soy Juan Pablo Lerman. ¿Qué? Juan Pablo Lerman. ¿Y usted qué hace? No, lo que necesite. Antes no, antes yo quería tener un lugar importante y fama y reconocimiento, porque la corrupción te lleva a acelerar procesos y a buscar cosas de una manera que no las debes buscar. Quiero que escuches esto: Dios sabe de qué tienes necesidad, Dios sabe cuáles son tus sueños, Dios sabe cuáles son tus anhelos, Dios sabe cuáles son tus proyectos, pero hay dos formas de hacerlo: de forma correcta o de forma corrupta. Hoy vengo a decirte, haz las cosas de manera correcta, que lo que Dios te da nadie te lo puede arrebatar, lo que Dios te entrega nadie te lo puede quitar. Pastor, pero es que yo estoy abajo de la pirámide, soy como Amós. No te preocupes, mijo, Dios es especialista en coger gente de allá abajo, de donde nadie la toma, para avergonzar a los sabios. Tú no necesitas las palancas del hombre, tú no necesitas los aplausos del hombre, busca los aplausos del cielo y Dios te va a engrandecer. Grítenme amén si me está entendiendo, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Lo primero es que una persona que entra en corrupción, ¿cómo se entra en la corrupción espiritual, pastor? En primera instancia, cuando pierdes la consagración. Quiero que lo repita conmigo, por favor, fuerte. Ahí está en la pantalla, 1, 2, 3. Diga, cuando pierdo, hágalo personal. Diga, cuando pierdo la consagración. Quiero que esté muy atento a lo que le voy a explicar. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 lo siguiente. Muchachos, no sé si me lo puedan volver a colocar, por favor. Versículo número 11. Esté atento a lo que le voy a explicar. Versículo número 11, iba a aparecer en la pantalla. Dice lo siguiente, creo que voy a tener que leerlo. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas, míreme aquí, y a otros para ser nazareos. Aquí viene algo interesante. Resulta que dentro del pueblo de Dios, Dios tenía sus ideas especiales. Y una de ellas fue que creó como una especie de orden, una especie de comunidad especial dentro de su comunidad. Eran hombres especiales a los que Dios los hacía llamar nazareos. Repita por favor esa palabra conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3, dígalo. Muy bien. Los nazareos, nazareo literalmente significa apartado o consagrado. Eso significa la palabra nazareo. Y tenían unas características. Déjenme mostrárselas, por favor.
¿Qué significaba ser nazareo? Esto que le estoy hablando aparece en la Biblia en el libro de Números, capítulo 6. Usted ahí lo puede leer, pero se lo quise resumir. ¿Cuáles son las cualidades de un nazareo? Míreme a los ojos antes de leer la pantalla. Míreme aquí. Ellos eran personas especiales, con unas características especiales, con unas normas especiales. Esto no era para todo el mundo, era para ellos. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Así que no quiero que salga de aquí diciendo el pastor dijo que todos íbamos a ser nazareos. No, esto era para ellos. Solo quiero que entienda la esencia del principio. Los nazareos, mire, no podían beber nada que tuviera licor. Nada, ni vino, ni sidra, nada. Lo segundo, no podían comer uvas, ni frescas, ni pasas, nada. Pastor, ¿por qué? Pregúntele a Google. No podían. Estaban prohibidas. Tercero, no se podían cortar el cabello, ni la barba. Obviamente yo por la parte superior no calificaría. Oye, un nazareo con un mechón aquí y el resto pelado. Horrible. No podían cortarse su cabello, tenían que dejarse crecer el cabello y la barba. ¿Por qué creen que eso pasaba? Porque tenía que haber algo que físicamente dijera, este tiene que ser nazareo. Pero también había normas internas que expresaban la consagración. Es decir, la consagración se veía en lo externo, pero también se veía en lo interno. Y mira esta última, no se podía acercar ni podía tocar persona muerta, ni siquiera su propia familia. Que se murió la mamá, listo, pero no la llore y todo, pero no la puedes tocar. Eran cosas que los nazareos no podían hacer. Ahora quiero que me mire a los ojos y escuche esto, porque el versículo 12 dice la clave. ¿Cuál fue la clave, pastor? Dice la palabra del Señor. Leámoslo, por favor. Versículo número 12 de Amós, capítulo 2. ¿Qué dice? Versículo 12, Amós. Versículo 12. Ahí está, 12. Elegí 12, muchachos. 12. 12. Amós 2, 12. Digan conmigo, Señor, por favor, ayúdalos allá atrás. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Mientras tanto, voy a la Biblia. Menos mal la tengo aquí a la mano. Amós 2, 12. Un aplauso fuerte, por favor, lo lograron. Ay, 12. Se ganaron una TDT con doble carne el otro año. Amós 2:12, dice así. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran forzándolos a beber vino. Mírenme aquí. ¿Podían tomar o no podían tomar? Pero ¿qué hizo el pueblo? Les dijo, háganlo. Cuando pierdes la consagración, empiezas a hacer cosas que tú sabes que no debes hacer. Cuando pierdes la consagración, entras en acciones que tú sabes que no son correctas para tu vida. Hay gente aquí que tiene debilidades diferentes a otros. Hay cosas que en tu vida no representan absolutamente nada. Hay gente que ve una botella de licor y dice, gas, no, ni se me pasa por la cabeza. Hay otros que la ven y empiezan como a cultivarse y dicen, ay, con esta sed tan tremenda. Mire, cada uno tiene su propia debilidad. Pero lo que quiero que escuches es esto: aunque tu debilidad sea una o sea otra, todos necesitamos consagración, porque sin consagración no vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Lo que está consagrado está bendecido, y lo que está bendecido va a crecer tarde o temprano. Pero muchas personas no se han dado cuenta que la razón por la cual todo lo que empieza se le desbarata es porque perdieron la consagración. ¿Cómo se pierde la consagración, pastor? Pues mire, se pierde de manera muy fácil. Yo recuerdo, mi hermana no vino hoy, pero ella no me deja mentir con lo que le voy a contar. Mis dos grandes amigos del colegio, uno se llamaba Chayán, vive Jehová de los ejércitos, que ese es el nombre que le pusieron. No le voy a dar ni el apellido ni el otro nombre, porque aquí hay gente muy ventajosa y sale a buscarlo en Instagram. Son vivos. Y mi segundo amigo se llamaba Over. Sí, game over, pero over. Over. Chayán, Over y Juan Pablo. Éramos los tres. Déjeme explicarle. Chayán era como el más loquito.
Over era el más malo y yo era como el polo a tierra, era como el más o menos, a ver cómo lo podemos mencionar, el más centrado. Sí, uno era izquierda, otro era derecha y yo era centro. Y resulta que salimos del colegio un día y Over nos dice: hey, ¿jugamos Tintín corre corre o qué? Y Chayanne dice: hágale. Chayanne tenía una característica, Chayanne era, pero no poquito, él sabía para qué era la cuchara. Él sabía. Un día me dijo: ¿y qué son los ayunos? Cuando le expliqué le dio rabia. Esa la tenía clara. Entonces un día salimos del colegio y nos fuimos de la escuela. Salimos de la escuela y empezamos a jugar Tintín corre corre. Pero ¿sabe por qué empezamos a jugar Tintín corre corre? Por las frases de Over. Todavía me acuerdo. Él decía lo siguiente: hágale que eso no pasa. Vamos a Diver. Usted toca y corre. Eso, rápido. Y salimos de ahí, no se convenció y empezamos a jugar Tintín corre corre. Y lo empezamos a tomar de costumbre todos los días que salíamos de la escuela, hasta un día. Mire, yo ese día jamás lo voy a olvidar. Resulta que, ¿se acuerda que le dije que Chayanne tenía unas libras de más? Varias libras de más. Bueno, eso impedía que él corriera rápido. Y como siempre jugábamos, nos turnábamos: hoy jugamos en esta cuadra, mañana jugamos en esta cuadra. Y justamente uno de los señores que nos tenía ya rabia, ya había pescado la hora en la que nosotros pasábamos y todo. Y de repente ese día me tocaba timbrar a mí. Además porque el timbre era alto y yo siempre he sido alto, entonces me tocó a mí. Yo timbro y arranco a correr. Pero cuando yo timbro, la puerta se abre inmediatamente y el tipo va soltando un perro. Mire, ¿alguien ha corrido para evadir un perro alguna vez en la vida? Levante la mano el que sabe qué se siente en el alma, que usted por más de que corre el perro como que acelera más. Levante la mano, por favor, que usted dice: ya lo perdí, no, y él está aquí ladrándote. Bueno, yo salí corriendo y corrí con la fortuna de lograrme trepar en una ventana. Over, que era el más bandido, ese corrió más rápido, pero a que no sabe, el perro terminó mordiendo la gruesa carne de Chayanne. Y ese día finalizó nuestro juego de Tintín corre corre. Porque así es la corrupción. Empiezas divirtiéndote, empiezas pasándola rico, empiezas convencido de que como todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer, hasta que alguien o algo se pierde. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. No pierdas tu consagración. No te dejes seducir. No, es que todo el mundo lo hace, pastor. Es que todo el mundo le gusta. Es que todo el mundo está metido. Mira, puede estar metido todo el mundo, pero cuando Dios escoge para algo especial, es porque va a hacer cosas significativas contigo. Deja de compararte con todo el mundo. Yo también lo hacía. Yo decía: pero ¿por qué ellos sí y yo no? Pero ¿por qué ellos pueden y yo no? Un día entendí que cuando Dios te consagra es porque va a escoger tu vida para cosas muy grandes. Si vives como todos, estarán donde todos. Pero si vives en consagración, Dios te va a poner en lugares donde otros no han llegado. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. La consagración trae bendición. Grite amén si lo cree, por favor. Pero déjeme terminar y con esto voy a cerrar esta palabra. Y segundo, ¿cómo se entra en consagración? Vamos a pedirle a nuestro pianista que nos acompañe, por favor. ¿Cómo se entra en la corrupción? Perdón. ¿Cómo caer en esta trampa? Lo primero es cuando perdemos la consagración. Cuando nos dejamos seducir. Es que todos lo hacen. Es que no es tan malo. Dale, que no va a pasar nada. ¿Quién se va a dar cuenta? Eso está bien escondido. Pero esto, lo segundo que le voy a hablar, me pareció aún más peligroso que lo primero. Y es esto. Colóqueme por favor el principio en la pantalla. Segundo, ¿qué es? Cuando callas a tus profetas. El versículo 12 dice que Dios, una de las cosas que le recriminó a los israelitas fue esto: yo les puse a ustedes profetas, pero ustedes les ordenaron: cállense. ¿Qué significan los profetas? Míreme aquí, por favor. Los profetas significan aquellas personas que Dios colocaba para dar mensajes de parte de Él. Los profetas venían y decían: eso está bien, pero también venían y decían: cuidado con esto.
Los profetas venían y corregían al pueblo, pero también los animaban. Los profetas eran una conexión entre Dios y ellos. Los profetas eran aquellas personas que Dios traía en momentos específicos para redireccionar a las personas. Y cuando alguien silencia a sus profetas, escuche bien, es exactamente igual a las personas que se desconectan de sus mentores, el que se desconecta de sus líderes, el que se desconecta de sus pastores, el que se desconecta de la autoridad en su vida. Tu papá puede ser tu profeta, tu mamá puede ser tu profeta, tu líder puede ser tu profeta, tu jefe puede ser tu profeta, un amigo puede ser tu profeta. ¿Sabe qué características tenían los profetas? Tenían autoridad, tenían moral y tenían experiencia para dirigir. Pero así como habían buenos profetas, también habían falsos profetas. ¿Y sabe qué característica tenían los falsos profetas? No lo voy a leer por tiempo, pero quiero que escriba esta cita bíblica. Jeremías capítulo 23, versículo 14 al 18. Léalo por favor. Jeremías atacó a los falsos profetas y le voy a resumir lo que dijo. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Estos falsos profetas dicen Dios dijo cuando Dios no había dicho nada. Pero ¿sabe qué otra característica tenían los falsos profetas? Decían cosas que la gente quería escuchar. Cosas que la gente quería escuchar. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer cosas que sabemos que no están bien y queremos que nuestros profetas nos digan, hágale, no, por ahí es? Mírame a los ojos y escúchame para que aprendas algo y seas grande en la vida. Todos necesitamos en la vida gente que se nos atraviese y nos diga, por ahí no es. A veces Todos necesitamos gente que nos redireccione a veces. Todos necesitamos gente que a veces nos sacude y nos diga, si sigues así vas a perder lo que tienes. Si sigues metido en eso, no vas a lograr nada en la vida. Pero una persona que silencia a los profetas dice, no quiero que nadie me corrija, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me diga, voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que a mí se me dé la buena voluntad para vivir. Y eso es una de las razones por las cuales muchos han entrado en corrupción. Ya no tienes líderes, ya no escuchas la palabra, vienes a la iglesia a chatear, pero te desconectaste de la fuente. Quiero que recuerdes esto. ¿Sabes cuándo tu vida cambió? Tu vida cambió cuando te sentaste como un discípulo, cuando te sentaste como una oveja a escuchar y aprender y a decir, ¿qué tiene Dios para mi vida? Y como bien lo dice la palabra, voy a tomar lo que es para mí y lo voy a poner en práctica. ¿Cuántos aquí tienen su vida familiar arruinada porque silenciaron la voz profética de sus padres? Ese señor es muy cansón, pastor. Señora, molesta mucho. Ten mucho cuidado, porque a veces los que más te molestan son los que más te aman. A veces los que más te cansan la vida son los que mejor te quieren ver. Y tú te dejas engañar por tus falsos profetas. Hágale, no sigan eso, que usted va súper bien. Uy, vas a triunfar en la vida. Todos dicen lo mismo, pero ¿sabe qué característica tenían los falsos profetas? Muy buenos para animar, pero muy malos para restaurar. Hablan muy bonito, pero cuando usted se tira a la vida, no tienen recursos para ayudarte a levantar, porque ni siquiera han podido con la propia vida de ellos. Tú necesitas gente que tenga autoridad en tu vida. ¿Alguien me está escuchando? Tú necesitas gente que tenga autoridad. Tú necesitas gente que esté un poquito más cerca de Dios. No porque sean más santos, no porque sean más perfectos, sino porque ¿cómo voy a esperar que alguien me dé de lo que no tiene? Me estoy explicando con la suficiente claridad, pero es que hay gente que silenció a sus profetas. Hoy solo. Y tal vez esa ha sido la razón por la cual muchos entraron en corrupción. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. ¿No le ha pasado que a veces usted se le mete una idea a la cabeza, un deseo, un anhelo, algo que usted quiere hacer, y usted dice,
no se lo voy a contar a esta persona, porque si se lo cuento, me va a decir. Entonces mejor no le cuento nada. Y usted sigue en su vida. Cuando pasa el tiempo y ¡práquete! Se le desbarató todo. Y ahí cuando se le desbarató todo, va y busca al que no le quiso contar para que lo ayudara. Ayúdame, mira, estoy en esto. Y hemos escuchado frases como estas: si me hubieras pedido consejo, yo no te hubiera dejado meter ahí. Si me hubieras pedido consejo, yo no te hubiera dejado hacer eso. Te hubiera aconsejado de una forma diferente. Es que a veces somos tan testarudos. ¿Sabe por qué? Porque preferimos silenciar nuestros profetas. Muchachos, nunca antes había existido en una predicación mía un momento más oportuno que este para explicarte este versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A veces tenemos la vida tan turbia y tan desordenada porque esos que nos dan la palabra de Dios, esos que nos conectan, esos que nos corrigen, esos que nos animan también, esos que dicen vamos para adelante, o a veces dicen no lo hagan, sencillamente decidimos silenciarnos. Y yo quisiera terminar haciéndote una pregunta. ¿Cuáles son las voces que hoy estás escuchando? ¿Cuáles son los profetas que hoy te están hablando? Los que te guían por el camino correcto, los que te animan a sacar de ti tu mejor versión, o por el contrario, los que te aplauden las más grandes tragedias, equivocaciones de tu vida, los que te dicen tan chévere, ay, tan lindo, qué emoción. ¿Será que hay en nuestra vida consagración, o por el contrario la perdimos? Y no hace poco, hace mucho tiempo. Pues yo quiero hacer una oración hoy por aquellas personas que vinieron a este tiempo, a este lugar, o están conectadas también y pueden decir conmigo: pastor, yo creo que en mi vida hay corrupción espiritual. Yo creo que en mi vida hay un poquito de eso, o tal vez mucho de eso, porque ni consagración, ni mucho menos hay voces que estén conduciéndome de forma correcta. Si usted es uno de ellos, yo quiero abrir este altar porque quiero orar por ti. Si hay una persona aquí que dice: pastor, yo necesito encontrar ese camino de regreso al Señor, yo quiero que vengas aquí al altar y voy a orar por ti. Pónganse todos de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Dile: Señor, tal vez he perdido la consagración. Habla con el Señor en este momento. Tal vez eso que antes yo me frenaba a hacer, ahora ya no me freno. Eso que antes yo decía, yo no puedo hacerlo de esta manera, ahora ya no me importa. Y hoy, a través de esta palabra, soy consciente nuevamente de lo importante y lo necesario. Abre tu boca y dile: Señor, si silencié la voz de mis profetas, de aquellos que me guiaban, de aquellos que me dirigían, hoy te pido, Señor, vuelve tú a hablar a mi vida y a mi corazón. El amor de Dios es algo tan hermoso que ni siquiera, a pesar de nuestras más significativas equivocaciones, Él nos ha dejado de amar. El amor